Bueno, yo voy a hablar un poco de ontología y política en la obra de Gustavo Bueno. Como ven ahí, básicamente voy a intentar articular como tres puntos fundamentales y luego unas conclusiones. Bueno, la primera es una breve semblanza, prácticamente recuperando un poco lo que he dicho en la presentación, ¿no? Esta dimensión doble de filósofo creador, de filósofo además creador importante también en castellano, ¿no? Es verdad, ahí hay una discusión, una polémica sobre si se puede hacer filosofía en idiomas que no sean el griego y el alemán, y porque la mayoría de la que se hace en inglés, bueno, pues, en fin, al menos desde el punto de vista ontológico, pues no tiene demasiada consistencia. Y yo creo que Gustavo Bueno pues fue uno de los que se intentó hacer filosofía en español, en filosofía en castellano, ¿no? O sea, intentar desarrollar en la línea de Ortega, en la línea del krausismo, intentar elaborar una terminología filosófica en castellano, ¿no? Y además ahí retomando también la tradición de la filosofía española, ¿no? En la filosofía española, que claro, no solamente es en castellano, claro, porque hay una... Bueno, esto es un tema de discusión, dónde empieza España, porque estamos viendo ya dónde acaba, pero lo de dónde empieza es más complicado. Pero bueno, en principio también hay que ver que al menos en la Edad Media y en el Renacimiento y en el Barroco sobre todo, que ya sí existe, pues ahí hay una filosofía escolástica, se hace en castellano, se hace en portugués. En aquel momento también, durante al menos 60 años, Portugal formó parte de la corona española y se hacía en latín. Entonces quiero decir que también Gustavo ha recuperado esa tradición filosófica escolástica, que es la aportación más grande que ha hecho la filosofía española, hispánica, ¿no? De la península ibérica a la filosofía mundial, ya digo, y en ese sentido él tiene una gran matriz escolástica, y no dicho en un sentido peyorativo, sino en un sentido, digamos, de reconocimiento, ¿no? Que tener en cuenta que la filosofía moderna surge en discusión y en crítica, pero discusión con toda la escolástica. Eso no solamente en Descartes, que al fin y al cabo pues, se educó con los jesuitas, sino que incluso Kant, lo que él explicaba eran manuales suaristas de tercera generación. Es decir, manuales que eran de Suárez, pasados por Wolff, y luego explicados en la universidad alemana de la época de Kant, ¿no? Es decir, que hay una base ontológica y una base filosófica, escolástica fundamental, ¿no? Y luego, aparte, sobre esa matriz escolástica, pues está todo lo demás. Está la filosofía griega, está Kant, está Hegel. Él es muy hegeliano, es en ese sentido un gran hegeliano. Su matriz fundamental, yo creo, filosófica, es una matriz de raíz, digamos, base escolástica, y luego un sistematismo de tipo hegeliano, aunque claro, dándole la inversión materialista, ¿no? Y ese intento de hacer una terminología filosófica y de recuperar el latín, de recuperar el castellano en construcciones, digamos, bastante originales, pero yo creo que también es un esfuerzo que ha hecho Gustavo, y que, aunque al principio puede parecer difícil, ¿no?, de entender a veces, ¿no?, la terminología, una vez que uno se introduce, pues yo creo que cumple los objetivos de una terminología que sea exacta, que sea eficaz y que articule bien el campo al cual se aplica, ¿no? Bueno, y luego lo otro, pues he hablado también de la enseñanza de Gustavo Bueno, no solamente la enseñanza, digamos, académica. Ya he aludido, ¿no?, a las tres generaciones
al menos de discípulos más directos o indirectos, sino también la enseñanza difusa, la enseñanza en los medios de comunicación, la enseñanza que sus intervenciones, filosofía política, en filosofía de la religión, en filosofía de la vida cotidiana. Es decir, que yo creo que ahí hay una intervención también muy importante. Bueno, es simplemente una semblanza de Gustavo Bueno como filósofo y como maestro. Entrando ya un poco en la cuestión de la ontología y política, el primer punto es su filosofía política. En primer lugar, la filosofía política de Gustavo Bueno, insisto aquí, es una teoría filosófica, no es teológica ni científica categorial, ¿no? Es decir, él distingue las teorías teológicas por una referencia a la trascendencia, ¿no? Una referencia en última instancia a seres personales no humanos. Pero, por otro lado, su reflexión tampoco la localiza en el reino de las ciencias, ¿no? En el ámbito de las ciencias. Él, como desarrolla ahí en su teoría del cierre categorial, pues considera que las ciencias, sobre todo las ciencias más duras, ¿no? Las ciencias más positivas, son lo que él denomina, ¿no? Son unas operatorias, alfa operatorias, en las cuales el sujeto de que hace la ciencia se eclipsa, se elimina, ¿no? Justamente queda eliminado del resultado científico, ¿no? Mientras que para él la filosofía y la filosofía política en concreto, una de las diferencias fundamentales con las ciencias es que el sujeto nunca puede ser eliminado, ¿no? No puede ser eliminado del todo, siempre hay ahí un elemento realmente importante. Y luego la otra dimensión, claro, que distingue a la ciencia y la filosofía es que mientras que las ciencias pueden a veces prescindir de su historia sin perder mucho a nivel científico, la filosofía nunca puede prescindir de su historia, ¿no? Es decir, la historia de la filosofía gravita continuamente encima de la filosofía que se hace en cada momento, ¿no? Entonces, aunque solamente sea por esos dos elementos, toda su reflexión filosófica y en concreto su filosofía de la política es una teoría filosófica y no científica en el sentido de científica categorial. Pero por otro lado es una teoría que no es exenta, no es autónoma, sino que se tiene que apoyar en diversas teorías, ¿no? Es una teoría filosófica especial, concreta, es decir, que va a analizar solamente un aspecto, no es una filosofía, que se ocupe de los primeros principios o últimos principios, ¿no? Según se pongan al principio o al final de la deducción, sino que se ocupa de lo que él denomina los principios medios, es decir, principios que tienen alguna relación con los principios últimos, pero no son principios últimos. Aquí él desarrolla una serie de primeros principios de una teoría filosófica, política, materialista, que serían principios que, aunque no son directamente políticos, sí tienen una gran influencia, una gran, pregnancia en las reflexiones de la política, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, aquí hago una serie de principios fundamentales. Por ejemplo, el primero es el del hombre y mundo, ¿no? La filosofía política pues es una cosa producida por los hombres, es una actividad producida por los hombres, pero en un mundo determinado. Entonces él como en casi todos los dualismos estos, su teoría es una reflexión que intenta, como él dice, ¿no?, disolver o triturar los dualismos, ¿no? Y en ese sentido, pues disuelve, tritura. La idea él utiliza de la dialéctica, ¿no?, como el aspecto, destructor, ya en Platón, ¿no? La dialéctica como el elemento destructor-reconstructor. Entonces, él
rompe, destruye la oposición clásica de un hombre como una idea metafísica de hombre, la idea del hombre como una unidad metafísica, y al mismo tiempo una disolución de mundo en un sentido unitario y en un sentido armonicista, ¿no? Como, bueno, ya iremos viendo poco a poco, pero bueno, aludo que el enfoque de Gustavo Bueno en prácticamente en toda su reflexión siempre ha sido pluralista, es decir, y siempre ha sido conflictual, es decir, no armonicista y no monismo. Por eso su pretensión, él insiste siempre en que el materialismo es un pluralismo, no es un fisicalismo, un fisicismo, no es una reducción de todo a la materia física, sino una materia estratificada, ¿no? Una materia disuelta. En ese sentido, esa oposición cruda, metafísica entre hombre y mundo, él la articula en sus reflexiones sobre antropología con la teoría del espacio antropológico según sus ejes radial, circular y angular. Él aquí, como siempre, ya iremos viendo, se inserta en las tradiciones clásicas y las adecua, ¿no? Porque, claro, el eje radial es la relación del individuo con los elementos físicos, ¿no? Con la naturaleza. El eje circular sería la relación de los individuos entre sí y, por otro lado, el eje angular sería la reflexión con lo que él denomina los númenes, ¿no? Los dioses o los animales, es decir, los sectores de la realidad que son personas, pero no son humanos. El segundo elemento, o la segunda pareja de principios fundamentales que aparecen en la política, aunque no se reducen a la política, es el de individuo y sociedad. Y aquí lo mismo, aquí Gustavo Bueno tiene una noción de sujeto corpóreo, sujeto operativo, que no se reduce al sujeto metafísico o al sujeto cartesiano, ¿no? No es un sujeto dualista con una parte corpórea y con una parte espiritual, sino que es un sujeto operativo y además un sujeto histórico también, ¿no? Que se va constituyendo poco a poco. En ese sentido, la noción de persona humana, que va a ser un elemento esencial en sus reflexiones sobre la filosofía política, no es un espíritu puro ni es una conciencia sustantiva. Y por otro lado, también, esa es otra de las dimensiones, su historicismo, ¿no? El individuo humano es un producto histórico, es un producto que se va construyendo en interacción con los otros individuos y con el mundo real, ¿no? Y así pues se va constituyendo paulatinamente como un sujeto, como una persona, en el sentido de un sujeto de derechos y deberes y como un sujeto racional. Otras de las categorías que intervienen en la filosofía de la política es la noción de sociedad, de cultura y de historia, que no se reducen una a otra, ¿no? La sociedad tiene una cultura que no es una mera expresión de la propia sociedad, porque las culturas humanas tienen una dimensión, digamos, fechada, espacio-temporal. En ese sentido serían como el espíritu objetivo hegeliano, pero también tienen una dimensión que se podría parecer a lo que denomina Hegel el espíritu absoluto, es decir, una especie de trascendencia transepocal, o al menos, si no para toda la eternidad, al menos para que trascienden al momento en que surgen, ¿no? Es lo que Marx, en aquella famosa frase, pues preguntaba por el arte griego, ¿no? Porque el arte griego, a pesar de todo, tantos siglos después, nos sigue diciendo algo. Es decir, que el valor del arte griego no se reducía al arte que tenía al valor que tenía para los griegos, que además no era un valor artístico, o al menos artístico en el sentido que entendemos nosotros, ¿no?
como muy bien pues, nos enseña Aida Míguez en sus reflexiones continuas, ¿no? De que no podemos proyectar sobre Grecia nuestras categorías, pero lo cierto es que precisamente sí hemos retomado de Grecia elementos que convertidos pues siguen operando 25 siglos después, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto importante. La cultura no se reduce a la historia, a la sociedad. Y al mismo tiempo la historia, claro, la dimensión histórica es un elemento esencial. Y lo veremos continuamente cómo aparece esa dimensión temporal, esa dimensión de construcción y de autoconstrucción, ¿no? Bien, pero la política es algo que tiene que ver también con fines, proyectos, planes y programas de los individuos, ¿no? Él dice que aunque por supuesto su teoría no es una teoría finalista y las causas finales tienen que ser sometidas sobre todo a partir del surgimiento de la ciencia moderna, ¿no? Que fundamentalmente se sitúa más en las causas eficientes o en las causas formales, ¿no? en la versión aristotélica, pero él no rechaza las causas finales. Las causas finales, los fines, los programas, los proyectos son elementos esenciales y aunque no haya un finalismo, es decir, no haya una teleología, sí es verdad que en la política pues hay fines, hay proyectos y la política pues se articula en base a la creación y la propuesta de programas, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, esta dimensión, ya digo, no metafísica, no teleológica, de las causas finales, pues también tienen un papel absolutamente central en la política. También otra pareja de categorías que son esenciales y que, bueno, pues eso lo vemos continuamente, ¿no? Últimamente, además, de una forma muy potente, la contraposición entre la sociedad política y la sociedad civil, ¿no? Es decir, en qué sentido se puede plantear el problema de si hay una sociedad civil que sea previa y separable de la política o, como defendería más o menos pues todas las teorías del contrato, ¿no? Y en general las teorías individualistas, que hay el individuo y los grupos, digamos, primarios, las familias, las empresas, pues serían los últimos, los constituyentes últimos de la política, y luego la política sería una especie de superestructura o de construcción que se añade, ¿no? sobre la sociedad civil. O bien las otras interpretaciones, al contrario, que defienden que lo fundamental es la línea más o menos rusoniana, ¿no? La primera sería la línea Hobbes-Locke, ¿no? Y la otra podría ser una versión de Rousseau, en que, al contrario, digamos, la sociedad civil y los individuos pues son construidos por la política, ¿no? El ciudadano es construido directamente a partir de la política y de ahí se genera una sociedad civil. Bueno, lo importante es que tanto en un sentido como en otro hay una tensión entre la sociedad política y la sociedad civil y una retroalimentación continua que es importantísimo para la reflexión sobre la política. Ya acabando, otra de las categorías fundamentales que son ineliminables en la reflexión política, y aquí digamos, la fuente directa es el marxismo, ¿no? Es la propiedad privada y el Estado, es decir, la relación entre los aspectos económicos y los aspectos políticos, es decir, entre los aspectos productivos, tecnológicos, la propiedad, ¿no? Privada, y los aspectos estatales, la dimensión del Estado también, su papel en la política. Aquí él tiene una reflexión crítica respecto a las versiones ortodoxas, clásicas del marxismo, especialmente las engelsianas, ¿no? Respecto al origen de la propiedad privada y del Estado, pero lo importante para él es justamente esa dualidad y su vigencia o su pregnancia para las reflexiones en filosofía política. Y por último, él retoma también otra noción
muy importante en el pensamiento marxista y en el pensamiento existencialista, ¿no? Sobre todo especial de los años 40-50, que es la noción del hombre alienado, ¿no? Que es un punto esencial frente al cual pues él hace ahí una crítica, ¿no? De la idea de alienación, en el sentido en que él dice que la idea de alienación pues supone, por un lado, un origen mítico perdido o un proyecto ideal final, ¿no? Bien por una esencia pura perdida en el origen o bien una esencia pura a construir en el final, ¿no? Y frente a eso, pues él defiende una idea, digamos, como más materialista del hombre alienado, que él denomina individuo flotante, y que aparece más en una situación pues muy importante, claro, en la situación actual de crisis, justamente esa situación anómica en la cual se produce un desacople entre los fines, especialmente de los jóvenes, ¿no? Los fines de los individuos, sus proyectos y la dificultad de plasmar eso en unas circunstancias políticas y económicas, sociales enormemente complejas, ¿no? Bueno, pues estos serían algunos de los primeros principios que, aunque no son, digamos, solo de filosofía política, porque intervienen en otros campos, ¿no? En sociología, en economía, pero sí son ocupados, tienen mucha relevancia en la filosofía política que él construye de tipo materialista. Y él analiza, aquí solamente plantear un poco, los principios medios, los principios medianos de la teoría política, que yo aquí he recuperado dos fundamentales. Uno, la idea de la distribución de la humanidad del presente en sociedades políticas, ¿no? Él dice que actualmente todo el globo está dividido en como 220, 230 sociedades políticas que se reparten, digamos, todo el espacio del globo terráqueo, ¿no? Entonces, esa es la dimensión fundamental con la que tiene que trabajar la política, ¿no? Y la filosofía política, el reparto de la humanidad en estas sociedades que además prácticamente todas, al menos estas, son sociedades estatales. Y por otra parte, otro de los análisis que tiene que hacer la filosofía política, pues son los tipos de relaciones entre las sociedades políticas entre sí. Él pone cuatro modelos fundamentales, 4 tipos de relaciones, y luego los combina. Le gusta mucho la utilización de matrices. Entonces, bueno, pues al final hace una matriz de 4×4 donde aparecen pues todas las diferentes combinaciones, ¿no? Dice que los tipos de relaciones esenciales de las sociedades políticas entre sí son el aislacionismo, ahora prácticamente imposible que una sociedad con un Estado esté aislado, pero bueno, hubo momentos, él pone el ejemplo de algunas dinastías chinas que estaban aisladas, ¿no? En principio. Bueno, estos son, como siempre, son modelos tipo no weberianos, porque no son formales sino materiales, pero bueno, que tienen un nivel de abstracción muy amplio, ¿no? El segundo, el ejemplarismo, él denomina a las relaciones que se dan entre diferentes naciones más o menos del mismo nivel y de la misma estructura, ¿no? Que sería, por ejemplo, bueno, pues las relaciones que se dan entre las principales sociedades políticas occidentales, por ejemplo, ¿no? Y luego dos relaciones que él denomina imperialismo. Ya saben que justamente la reflexión sobre la noción de imperio pues es uno de los elementos fundamentales de su última reflexión política. Un imperialismo de tipo depredador, colonialista, ¿no? Meramente economicista, explotador, y luego lo que él denomina un imperialismo generador, o sea, un imperialismo que podríamos entender como educador, como constructor, ¿no? Que pone el ejemplo del Imperio Romano y luego del Imperio Hispánico, ¿no? Del Imperio Español, pues en contraposición a imperios más depredadores como podían ser el francés o el inglés, ¿no? Bien. Esto sería un poco la reflexión sobre la filosofía política. Entro en una serie de características de la filosofía política materialista de Gustavo Bueno. Son, no sé, 8 o 10 características que voy a ir analizando, ¿no? Bueno, lo primero, como ya he aludido, es una teoría ontológica.
Esto significa que no es una mera descripción de tipo sociológico, ¿no? No es una mera descripción, como él dice, fenoménica, ¿no? Que se limita a los fenómenos, sino que pretende llegar a las estructuras, ¿no? Llegar a las esencias, es decir, llegar a lo que las cosas son. Entonces, esa dimensión es fundamental. Hay esa tensión, esa contraposición entre ontología y fenomenología con el regresus y el progresus, ¿no? El regresus desde los fenómenos a las estructuras esenciales y el progresus desde las estructuras esenciales hacia los fenómenos. Este movimiento de va y ven, que es lo que constituye para Gustavo Bueno su idea de dialéctica materialista, ¿no? El campo de los conceptos políticos, dice, está cruzado por ideas trascendentales de otros dominios. Entre ellos, por ejemplo, pues la noción de todo parte. Es un elemento ahora pues de furibunda, rabiosa y brutal actualidad, ¿no? De cómo se reorganizan los todos y cómo se estructuran las totalidades y las partes, ¿no? Él divide aquí totalidades de tipo atributivo y totalidades de tipo distributivo según el modo de unidad que conformen sus partes. Unidades de tipo isológico, en que las partes del todo se muestran independientes, o unidades sinalógicas, en las cuales las partes están referidas las unas a las otras, ¿no? La tensión todo-parte pues es un elemento, son dos conceptos absolutamente centrales en la reflexión política, ¿no? Otro punto es la idea de causalidad teleológica y proléctica, ¿no? La prolexis, ¿no? El proyecto. Esto también es un punto absolutamente esencial. Ya he dicho que no se puede interpretar que la política sea solamente el ámbito de relaciones causales de tipo formal o de tipo material, sino también hay unas relaciones causales de tipo finalistas, ¿no? De objetivos, intenciones, todo esto son elementos absolutamente esenciales. Y aquí esas ideas constituyentes del campo antropológico, como ya he dicho, en su versión radial, las relaciones radiales, relaciones circulares y relaciones angulares, pues es un punto fundamental. Y en este punto, para acabar la visión ontológica, el compromiso ontológico de Gustavo Bueno como regla crítica, es decir, él rechaza toda filosofía política, que por cierto son la mayoría, que o bien explícitamente renuncian a una fundamentación de tipo ontológico o normalmente, digamos, como que lo ponen al lado y lo que hacen es, digamos, aplicar las categorías ontológicas típicas de su época, ¿no? La categoría de individuo o la categoría de sociedad sin análisis crítico, ¿no? Es decir, de forma inconsciente. Él rechaza eso, él piensa que justamente el compromiso ontológico tiene que ser consciente y debe de llevar a intentar ver qué fundamento ontológico, qué estructuras esenciales hay debajo o detrás de los fenómenos políticos, ¿no? Esta primera dimensión ontológica. La siguiente, en relación, como he aludido antes, que toda filosofía tiene que tener al menos una pretensión sistemática, la reflexión filosófica de Gustavo Bueno en todos sus libros, en todos sus aspectos, pero especialmente en los aspectos políticos, que es lo que aquí nos interesa, es sistemática y estructural. Es decir, intenta categorizar, clasificar, estructurar, ¿no? Esa tensión sistemática es fundamental. Y los dos grandes libros, por ejemplo, centrados en la idea de izquierda y la idea de derecha, pues son taxonomías, son clasificaciones, ¿no? Él intenta siempre organizar y estructurar, ¿no? Él combina, y cualquiera que se aproxime a cualquiera de sus libros, combina, por un lado, una gran información empírica, una gran información histórica, en el caso de la política, ¿no? Pero
no se limita simplemente a recoger rapsódicamente, ¿no?, algunos elementos de la realidad, sino que él procura estructurarla. Procura, digamos, construir redes conceptuales, construir campos teóricos en los cuales los fenómenos se puedan organizar y estructurar, ¿no? Yo creo que esa es una dimensión absolutamente esencial, esa tensión sistemática que está en toda la obra de Gustavo Bueno y fundamentalmente también en su reflexión política, ¿no? El tercer punto, ontología, sistematismo, es materialista. Claro, Gustavo Bueno, su obra filosófica es el materialismo filosófico, ¿no? Entonces, él desarrolla tanto la filosofía de la ciencia, como la filosofía política, como la filosofía de la religión, como la filosofía de la cultura, como una filosofía materialista. Y esto supone que los individuos son sujetos operatorios corpóreos. Esa dimensión corporeal, corpórea es absolutamente esencial, no material. No son espíritus, no son sujetos meramente de derechos, ciudadanos abstractos, sino individuos corpóreos, físicos, que establecen relaciones entre sí y con la realidad física, ¿no? Entonces, esto le lleva a no aceptar las teorías formalistas, que él denomina formalistas de la política, que digamos, desarrollan una idea de autonomía en el sentido casi como de autonomía total de la política, ¿no? Él, como las teorías materialistas, pero la suya en concreto, dice que no se puede explicar la filosofía política solamente con categorías meramente políticas o, para ser más exacto con su terminología, con categorías circulares, es decir, con categorías relacionadas con la interrelación intersubjetiva entre individuos, sino que tiene una dimensión con la realidad, que son las relaciones de tipo radial, ¿no? Es decir, esto sería que no hay una filosofía política sin una economía política, ¿no? Y sin una tecnología que a través de la noción de trabajo transforma la realidad física, ¿no? Esto es común a todas las sociedades y al mismo tiempo también hay una dimensión hacia la teología, hacia lo más abstracto, hacia lo angular. Y en ese sentido él rechaza las teorías formalistas que suelen caer en el psicologismo o en el idealismo. Es decir, o bien conciben al ser humano y el ser humano en su aspecto político como un ser meramente psicológico, sentimental, como ya veremos, o bien una versión en plan kantiano y más que kantiano, neokantiano, idealista, modelo kelseniano, juridicista, en el cual el individuo es un mero ciudadano, un mero sujeto de derecho y deberes, pero no es un ser vivo, no es un ser corpóreo, ¿no? Entonces, tanto él rechaza, digamos, esas autonomías, concepciones autonómicas, lo que él denomina formales de la política, y la relaciona con la economía, la relaciona también incluso con la trascendencia, ¿no? Las dimensiones, por un lado, físicas, por otro lado, más espirituales. Dicen, esas teorías materialistas hay que tener en cuenta también factores radiales y angulares. Y aquí hay una referencia, una relación entre el materialismo filosófico y el materialismo histórico, ¿no? Aunque él critica el materialismo histórico, al menos las versiones más, digamos, más clásicas, ¿no? más digamos, del Diamat, para entendernos, ¿no? Del materialismo histórico, porque se presentan, o en algunas versiones se presentan como determinismos económicos o tecnológicos, ¿no? Y claro, como ya veremos, ya he aludido alguna vez, la posición de Bueno es siempre una posición pluralista, en que hay determinismos
pero no determinismos estrictos, sino hay una especie como de interacción de diferentes niveles, ¿no? En ese sentido, un materialismo histórico, digo que esto, por supuesto, no era lo de Marx, y tampoco los marxismos más creativos, pero es verdad que hay algunas versiones del marxismo que son economicistas, que son determinismos económicos. Y al mismo tiempo, él también, como su visión es, como ya veremos, estatalista, más que ligada directamente a la lucha de clases, pues también ahí, en ese sentido, es más hegeliana que marxiana, ¿no? En ese sentido, él interpreta también que la lucha de clases es, digamos, posterior al Estado, ¿no? O sea, que lo fundamental en la política, tanto a nivel histórico como a nivel sistemático, es el Estado, y que, aunque por supuesto el nivel de la lucha de clases interviene, pero es un poco posterior, ¿no? Ya digo, esta dimensión ahí, bueno, es más, yo creo, más hegeliano que marxiano. El siguiente punto, lo he aludido ya, pero lo vuelvo a retomar aquí, es pluralista. La concepción en toda la filosofía de Gustavo Bueno es pluralista, y en ese sentido es antipositivista y es anticientificista. Es decir, él reconoce que primero hay más cosas que la mera ciencia, hay valores, hay aspectos religiosos e incluso aspectos espirituales que reaccionan, ¿no? Y retroactúan, y que entonces no es posible aceptar el positivismo, y esto significa, aludiendo a su punto de vista ontológico más radical, que para él la materialidad es siempre plural y al menos se articula en los famosos tres géneros, ¿no? M1, M2, M3, o realidades puramente físicas, realidades puramente psicológicas y realidades espirituales. Tiene que ver es prácticamente paralelo a los tres mundos de Popper, ¿no? Hay elementos puramente científicos, o sea, puramente físicos, puramente psicológicos y puramente espirituales o simbólicos. Y ese pluralismo se articula también, es un pluralismo no monista y no armonicista. Él retoma la noción de simploqué griega, platónica, para decir que la realidad se articula unas partes con otras, pero no todas partes entre sí. En ese sentido, no es monista ni es armonicista. En la teoría conflictiva, ¿no? Hay partes que se articulan con partes, es decir, no hay ninguna parte que esté aislada, lo cual permite, pues, entre otras cosas, el conocimiento, ¿no? Conocimiento, claro, si hubiera una parte absolutamente aislada, pues sería incognoscible, pero no todo está conectado con todo, es decir, no hay un armonismo, sino más bien una relación conflictiva. Tres géneros de materialidad, la simploqué como conexión parcial de unas partes con otras. El otro punto, en la siguiente, la teoría política de Gustavo Bueno está fundamentada antropológicamente. Él parte de una especie de recuperación, él como siempre, ya lo vamos viendo, retoma las tradiciones, pero las reconstruye, ¿no? Hay una especie de recuperación de lo que él denomina sociedades humanas naturales, que tendrían que ver algo con el estado de naturaleza de las teorías del contrato, ¿no? Y luego sociedades políticas. Y el criterio fundamental para ahí, esto es una reflexión antropológica muy interesante, ¿no? Yo aquí solamente aludo, pero él dedica muchos capítulos y muchas páginas a ver cómo se articulan las sociedades humanas naturales a partir de las reflexiones de los antropólogos, y para él sitúa las sociedades políticas propiamente dichas con el criterio del Estado, al nivel del Estado, ¿no? Entonces, pero lo importante es que tanto en un sentido como en otro hay una fundamentación antropológica de la filosofía política. El otro punto, ya lo he aludido alguna vez, es histórica, es decir, la sociedad política no solamente tiene núcleo o cuerpo, como veremos, sino que también tiene curso, es decir, tiene transcurrir, en el aspecto diacrónico, ¿no? El aspecto histórico. Y en ese sentido, pues él habla de la sociedad política, tendría una fase
protoestatal o preestatal, que para él sería prepolítica, la fase estatal, que es la concreta y la política clásica, y luego la que él aludió en los últimos años con una gran intuición de lo que estaba pasando, lo que él denomina la parte o la fase postestatal de la política, que es en la que estamos, ¿no? Una fase postestatal en los dos sentidos, ¿no? Porque los estados modernos, los estados capitalistas, se ven, digamos, socavados en dos sentidos, ¿no? Por el sentido por abajo, digamos, por toda la cuestión de la autonomización de las, digamos, de las sociedades preestatales, ¿no? Y por arriba, pues por la sumisión a organizaciones transestatales, bien de corte militar, como las estrategias militares, o bien de corte económico, ¿no? Pues, como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, etcétera, ¿no? Es decir, que es importante también este análisis, aunque él, digamos, se centra en el estatal, pero también desarrolló bastante este estado absolutamente esencial actualmente de esa fase postestatal de las sociedades políticas. La concepción suya no es ni individualista ni colectivista, y ya he dicho también, no está en la versión del individualismo posesivo. Él no defiende la teoría del contrato, ¿no?, como individuos prepolíticos que, digamos, ceden sus derechos políticos con devolución o sin devolución, según sean versiones más republicanas, menos republicanas, versiones sin devolución, como versiones más o menos de modelo hobbesiano, modelos que con devolución o incluso con no cesión continua, como podía ser la tradición republicana, especialmente, por ejemplo, la spinosiana, entre otras. Pero bueno, lo importante es que no es esa visión, ni tampoco la visión colectivista. La visión, al contrario, colectivista, rusoniana, radical, en que, digamos, los individuos son constructos meramente y que el verdadero objeto de la política, la verdadera realidad, es el colectivo. Otro punto absolutamente esencial es el racionalismo. Su posición es racionalista. Bueno, en unos momentos eso también es de radical y tremenda actualidad, ¿no? En un momento en los cuales el sentimiento, ¿no?, el yo me siento, es lo fundamental en la política, ¿no? Y que la política, pues estamos viendo, es una lucha de sentimientos, ¿no? Pues él insiste enormemente, ahí otra vez la matriz clásica, ¿no? Él vuelve a Leibniz, vuelve al racionalismo, vuelve a la escolástica, claro, ahí otra vez. Hay una dimensión cognoscitiva, que sería el entendimiento, ¿no? Y hay una dimensión práctica volitiva, que sería la voluntad, pero una voluntad basada en el entendimiento, basada en el conocimiento, y esa posteriormente, fundamentalmente en el romanticismo, se añade toda esa dimensión del sentimentalismo, ¿no?, de un sentimiento meramente ya, pues prácticamente irracional, un sentimiento liberado de toda relación con el conocimiento y con la voluntad racional, ¿no? Entonces dice, mientras el conocimiento es la asimilación del objeto por el sujeto, la voluntad sería el desbordamiento del sujeto hacia el objeto, el sentimiento sería la mera expresión, la manifestación del sujeto ante sí mismo, autotético, ¿no? Es además ahora, por desgracia, el tipo de política que predomina, ¿no? Una política de tipo expresionista, de tipo expresión, ¿no? Y de tipo el individuo se expresa a sí mismo, ¿no? Para él, para el materialismo filosófico, la reflexión inmediata, absoluta, la base de los sentimientos, se tiene que subordinar a una reflexión indirecta, mediata, basada, por un lado, en la relación con los otros individuos, pero también basada en la relación a través del trabajo de la transformación de la realidad, ¿no? La razón, y eso es muy importante también, no es una facultad subjetiva espiritual, sino que es un proceso objetivo histórico. Es decir, no es una concepción de la razón como una propiedad de cada individuo que la tiene, ¿no?, en modelo kantiano, ¿no? Se da
por supuesto que el hombre tiene facultades, unas teorías de las facultades, ¿no? Para la teoría, digamos, materialista de Gustavo Bueno, la razón no es una facultad que se dé en los individuos, sino que es el resultado de un proceso histórico colectivo ligado mucho a la transformación de la realidad. Es decir, en ese sentido él retoma también reflexiones que hizo Engels, ¿no? Y que hicieron también los antropólogos, ¿no? De ver el elemento en el cual la transformación de la realidad a través del trabajo y a través del lenguaje pues son los gérmenes de la racionalidad. La racionalidad es un proceso colectivo, es un proceso histórico, es un proceso mediado por los objetos. No es una cosa meramente intersubjetiva, meramente, digamos, como entre almas, ¿no? Sino que tiene en cuenta los elementos corpóreos de los propios cuerpos de los individuos que interactúan y de los cuerpos que se transforman mediante el trabajo. Eso es un punto realmente importante, relacionado con la tecnología y con la política. Aquí es un ejemplo muy interesante, también importantísimo. He puesto el ejemplo del patriotismo, ¿no? Bueno, ahí ya sabe que ahí él era muy crítico con las nociones del patriotismo. Aquí, por ejemplo, hace un análisis de la crítica del patriotismo constitucional, ¿no? Como él piensa que es una degeneración formalista y juridicista de matriz neocantiana del patriotismo, ¿no? Y para él el patriotismo tiene que ser un patriotismo, digamos, como más sustantivo, ¿no? Más histórico. Y en ese sentido, pues claro, supone la asunción de la historia. Y claro, él dice que en lugar de ser el primero la Constitución y luego la patria, el primero es la patria y luego la Constitución, ¿no? Claro, eso tiene un punto, yo que defendía ahí el patriotismo constitucional, claro, tiene un punto porque no es baladí que donde haya salido esta noción sea en naciones que tienen problemas con la propia asunción de la propia historia, ¿no? Como fue Alemania, pues la cuestión nazi, y como fue la nuestra, pues la asunción de la historia dominante, ¿no? Claro, la cuestión, por eso la idea del patriotismo, cuando uno quería basar el patriotismo, fundar el patriotismo en algo, pues dice, bueno, vamos a fundarlo en cosas abstractas, es decir, procedimentales, por ejemplo, la democracia como mecanismo de decisión y en valores jurídicos, por ejemplo, los derechos humanos. Y, digamos, poner entre paréntesis, o al menos no ponerlo en el primer plano de la historia. Porque claro, en la historia, sobre todo una historia como la nuestra, tan basado en imposiciones de los vencedores sobre los vencidos, pues no es posible reconstruir una historia común. Bueno, ese es el problema que tenemos actualmente, claro. Es muy difícil reconstruir una idea común, pero no ya solo en las relaciones entre las diferentes partes del Estado, ¿no? Entre las diferentes regiones, entre las diferentes nacionalidades o naciones históricas, sino incluso dentro de cada historia, o sea, dentro de cada región, o en concreto dentro de cada elemento, pues también hay sus vencedores y sus vencidos, por lo cual es muy difícil, prácticamente imposible, reconstruir un relato en el cual nos podamos reconocer todos. Y por eso las virtualidades del patriotismo constitucional yo creo que tiene una cierta virtualidad que no puede ser eliminada tan fácilmente, ¿no? Porque claro, el problema si no es que quedamos ligados a unos patriotismos que reconstruyen la historia. Él dice que la posibilidad de un relato común tiene que basarse en una historia no manipulada, pero claro, eso es prácticamente imposible. Pues lógicamente cada uno pues articula la historia como quiere, ¿no? Y fundamentalmente, como decía Benjamin, la historia es la historia de los vencedores. Entonces, claro, los vencidos encuentran enormes dificultades para reconocerse en la historia de los vencedores, ¿no? Y por eso yo esto lo veo complicado, la idea esta de basarse en un patriotismo fuerte, ¿no? Y máxime en un patriotismo, como él al final defendía, pues como un patriotismo, digamos, español, ¿no? Hispánico, ¿no? Es un punto
realmente complicado. Bueno, otra de las características, ya digo, esto son comunes a prácticamente toda su filosofía y también a la filosofía política, es la polémica, ¿no? Él se inserta en las teorizaciones habituales y las somete a un proceso crítico, destructivo, reconstructivo, ¿no? Es lo que luego llamaré un poco la dimensión socrática, ¿no? Esa dimensión de introducirse en las nociones digamos, más habituales, por ejemplo, la noción de izquierda, la noción de derecha o la noción de individuo, la noción de política, la noción de democracia y descubrir, por un lado, los fundamentos, la base, por otro lado, las contradicciones internas y te las pone enfrente. Y luego, claro, sistematizarla. Es decir, toda esa dimensión histórica, pues encima sometida a una rejilla, a un sistema sistemático. Y entonces, claro, eso supone una reconstrucción histórica y sistemática de las clasificaciones clásicas. Él no se inventa clasificaciones ni categorías en general. Él lo hace dialogando con la tradición, pero insertándose de forma crítica en dicha tradición. Por ejemplo, aquí pongo la estructura del cuerpo de la sociedad política con las tres capas, la capa basal, la capa conjuntiva y la capa cortical. La capa basal sería la parte, digamos, de relación con la economía, ¿no? Los elementos ligados al trabajo, ¿no? A la transformación de la realidad, la transformación tecnológica de la realidad, en la cual aparecen los seres humanos, pero también aparecen seres no humanos, ¿no? Que serían las máquinas, la energía, etcétera, ¿no? La capa conjuntiva, que sería la capa, digamos, más directamente política, más institucional, más intersubjetiva, y luego la capa cortical, digamos, en la cual las sociedades políticas pues, se relacionan con su exterior. Bien otras sociedades políticas o bien, si eso es posible, pues con númenes, ¿no? Con elementos espirituales. Bien, pues esto obviamente supone una especie de reconstrucción interna, pero al mismo tiempo crítica, de las versiones del materialismo histórico, ¿no? Es decir, de la infraestructura y la superestructura, una infraestructura económica, tecnológica y una superestructura de tipo político o de tipo incluso ideológico religioso, ¿no? Entonces, bueno, pues él se mete en la tradición marxiana, desde Marx, Engels, Lenin hasta las reflexiones de los marxismos del siglo XX y lo reconstruye, lo reorganiza, lo rearma de tal forma, primero lo destruye y luego lo vuelve a reconstruir, ¿no? En estas capas, la basal, la conjuntiva y la cortical. Lo mismo hace en lo que él denomina el núcleo de la sociedad política. Hay una especie de recuperación de la noción de poder como categoría esencial de la política, y ahí retoma pues todas las reflexiones de matriz weberiana y que pone el acento en la reflexión sobre el poder como el elemento esencial de la política, incluido Foucault. Es decir, hay una recuperación y alusiones y discusión incluso con las obras clásicas de Foucault, que tienen una noción también de poder como digamos la capacidad de actuar sobre los otros o la capacidad de obligar a los otros a adoptar normas de acción, ¿no? Lo define. El núcleo de la sociedad política sería el ejercicio del poder orientado objetivamente a la eutasia de la sociedad, es decir, a la buena articulación, eutaxia, ¿no? Buena estructuración, buena articulación de la sociedad, y que sería que una sociedad política eutásica sería la que su núcleo dirigente, esto tiene que ver también, aunque no lo alude exactamente, o al menos en la reflexión que he hecho yo, también forzosamente muy a vuela pluma, no lo he encontrado, pero sería un poco la noción de hegemonía, ¿no? Que ahora a partir de Gramsci pues se está recuperando un poco. Es decir, una sociedad eutáxica sería aquella en la cual su núcleo dirigente es capaz de ser hegemónico, es decir, no solamente de dominar, sino también de convencer. De asumir los valores
digamos, de los súbditos, de los ciudadanos, y hacerlos suyos. Es decir, no solamente imponer, no solamente dominar, sino también tener capacidad de dirigir. La clase no solo dominante, sino dirigente. Esta recuperación ahora también es otra de las categorías esenciales de la reflexión política, la noción de hegemonía a partir de sus matrices leninista y gramsciana, ¿no? Y que, aunque Gustavo Bueno quizá no lo alude directamente, pero en sus reflexiones sobre las sociedades eutásicas, es decir, bien articuladas, pues insiste mucho en esa capacidad de los núcleos dirigentes en las sociedades, digamos, bien organizadas o pasablemente organizadas, de no solamente imponerse, sino de ser capaz de dirigir y de asumir la pluralidad de valores que hay en la sociedad. Y ya acabando, la conflictual, ya lo he aludido, no armonista, estatalista, el criterio político esencial es el Estado, y por último, el antiutopismo, centrada en el presente y en la realidad. Yo creo que esa dimensión es absolutamente central. La crítica, además, sobre todo en una época y en una tradición como la mía, ¿no? La marxista, socialista, comunista, incluso anarquista, que ha tenido, al menos en numerosas de sus versiones, una dimensión utópica en el sentido literal, es decir, de utópica y ucrónica, es decir, una reflexión para gente que no existe y para tiempos que no existen, sin hacer las cuentas con la realidad concreta, la realidad humana, social, individual, concreta, ¿no? Entonces yo creo que la reflexión política de Gustavo Bueno está centrada en el presente y en la realidad. Y 2 minutos para acabar. Aquí las conclusiones serían, bueno, primero eso que he aludido ya, ¿no? El carácter socrático de la reflexión de Bueno, la disolución de las ideas comunes, el no aceptar lo dado tal cual, sino reconstruir, deconstruir y reconstruir, ¿no? Destruir, reconstruir y sistematizar, ese elemento fundamental socrático, ¿no? Que es la base de la filosofía, claro, ¿no? Por eso él dice volver a la caverna, es decir, el filósofo sería el que está, no hay un elitismo, está con la gente, tiene capacidad de elevarse un poquito por encima de la gente, pero tiene que volver otra vez a la gente en una relación dialéctica, ¿no? El retorno a la caverna. No es el elitista que se separa de los ignaros, de los ignorantes y se va a otro mundo espiritual, sino que tiene que volver otra vez a los que están arrojados en la caverna. Crítica de todo, y en este sentido yo creo que critica los elementos que son criticables de la izquierda, ¿no? Crítica de todo idealismo, de todo armonicismo, de todo buenismo, todo sentimentalismo, ¿no? Todo esto es la base de la crítica que desarrolló fundamentalmente a los aspectos en que pudo caer, no cayó, o sea, hizo muchas más cosas que esto, pero es verdad que, por ejemplo, la época de Zapatero, que él criticó mucho de forma muy violenta, es verdad que no todo el legado, yo en eso soy también zapaterista, bueno, todo el legado zapaterista, ahora que está tan de moda meterse con él, yo creo que es recuperable desde la izquierda, pero hay que tener en cuenta que también tenía algunas dimensiones de estas buenistas, armonicistas, un poco idealistas, ¿no? Basarse en la razón y en la historia, un elemento absolutamente central, ¿no? La política tiene que basarse en la historia y basarse en la razón. Hace falta, y me gusta mucho en aquella oposición entre marxismos cálidos y marxismos fríos, yo creo que hace falta en sociedades tan calientes como la nuestra, hace falta frialdad, hace falta parar, hace falta reflexión, hace falta tranquilidad, y en ese sentido pues la racionalidad y rechazar, o al menos eliminar y acotar todo lo posible el sentimentalismo y el sentimiento. Yo creo que eso es absolutamente central para una política digna y, por supuesto, una política de izquierdas. Es un realismo, pero no cínico. Es un realismo que hace las cuentas con la realidad, pero no es cínico. Hay una crítica también de las disjunciones radicales, y entre ellas la izquierda y la derecha. Hace un estudio muy bonito, por ejemplo, sobre la Constitución de Cádiz, ¿no? Que eso tanto la izquierda como la derecha la recuperan. Y en una disyunción, pues él hace análisis muy finos respondiendo a
a preguntas de mi amigo Armesilla, ¿no? Sobre esto, ¿no? Sobre el caso concreto, que por un lado la tradición que nace en Cádiz pues es por un lado moderna y liberal, pero por otro lado, y ese es otro de los grandes problemas del liberalismo, en general de todo el liberalismo, pero patéticamente del liberalismo español, que nunca se ha logrado liberar de la parte del ancien régime, del antiguo régimen, sobre todo en el confesionalismo. Entonces, claro, desde el punto de vista de las dimensiones liberales de soberanía popular, es moderno, es de izquierdas, pero de las dimensiones de mantener la monarquía, aunque sea constitucional, y sobre todo mantener el papel fundamental de la religión como elemento esencial en la Constitución, pues es de derechas, ¿no? Entonces, claro, ahí viene que él dice que en los casos concretos pues es que hay que hacer análisis concretos y no tanto desde fuera de sobrevuelo de izquierda y derecha, o sea, analizar más que criticar directamente, ¿no? Pienso que hay una incompatibilidad con algunos aspectos de la izquierda, pero hay un rechazo total de puntos esenciales de la derecha que impiden, y esa es mi posición, como la del propio Armesilla, como la de Pérez Herranz y algunos, o al menos las primeras e incluso en la segunda generación, de que no admite la reducción y la apropiación del legado filosófico, ni siquiera del político de Gustavo Bueno, solamente por parte de la derecha. Y en ese sentido hay elementos absolutamente rechazables de los puntos esenciales de la derecha: el individualismo egoísta, el idealismo, tanto en su versión cristiana como en su versión liberal, el economicismo crudo, la superstición religiosa, el irracionalismo mítico, ¿no? En ese sentido, ya para acabar, pues sería... es posible recuperarlo desde la izquierda criticando lo que hay que criticar, y que es mucho, tenemos mucho que criticarnos, y yo creo que es imposible una recuperación de la obra, por supuesto, de la obra in toto es imposible, pero incluso ni siquiera de la parte más directamente política, menos fundamentada, más de opinión del individuo Gustavo Bueno, no es reductible en su última época solamente a un ideólogo de la derecha o a un político de la derecha, como lo recuperaron la derecha, bueno, pues sobre todo a raíz de sus últimos años, especialmente de su muerte. Bueno, pues yo lo dejo aquí y muchas gracias. La cuestión de los coloquios, yo no sé cómo, si queréis, podemos, como lo veis, sobre todo para que no vaya al final después de cada intervención, pero entonces en breve, sí, porque son muy distintas, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hacer, si queréis, 5 minutos o así, y luego ya, como mucho, un par de... Sí. Bueno, sí. Son dos preguntas, lo más rápidamente que pueda. La primera es, si yo, por ejemplo, a mí un lobo me puede comer, y yo también puedo comerme a un lobo, yo puedo pegar a este hombre y este hombre me puede pegar a mí. Pero, no, porque él es muy pacífico. Pero yo puedo sentarme, yo puedo arrodillarme a rezar a Dios, pero Dios no me escucha, porque la perspectiva de Dios, desde que bueno, Dios no existe, es ateo. Entonces, ¿cómo podemos meter? La idea es la siguiente, que bueno, establece 3 ejes antropológicos, ¿verdad? Pero yo entiendo que aquí hay un problema, que es, yo ponía el ejemplo de que me puedo comer al lobo y el lobo a mí, y yo puedo pegar a este hombre y este hombre a mí, pero yo puedo rezar a Dios y Dios no existe, entonces Dios no me escucha. Entonces las relaciones angulares tienen un problema, que es que cuando hay una relación verdadera, 2 cosas se relacionan entre sí, pero al no existir de verdad las divinidades, al no existir los espíritus, ni Dios, ni los ángeles, ni ninguna cosa de estas, ¿cómo podemos hablar de una verdadera relación angular? Yo rezo, pero nadie me escucha. Esta es la primera pregunta que formulo. Si se puede hablar de una verdadera relación angular cuando no hay relaciones con las divinidades, porque estas no existen. La primera pregunta es esta. Y la segunda es la siguiente. Si desde el materialismo histórico se piensa que la infraestructura determina la estructura y que esta a su vez determina la superestructura, y a esto llamamos materialismo histórico, bueno, invierte esto y dice que el Estado genera las clases. Y eso también es materialismo. Y a mí me surge una duda, que es, si materialismo es las clases generan el Estado y materialismo es que el Estado genera las clases, aquí todo acaba siendo materialismo. ¿Qué es el materialismo? ¿Simplemente que no hay formalismo?
o es otra cosa? Esas son dos preguntas. Sí, bueno, que Dios no conteste no significa que no existe. Puede existir y no contestar. Desde la perspectiva de bueno, digo. Ah, no, de bueno, y la mía también, pero bueno, que yo reconozco que puede existir. Hombre, lo que pasa es que él, bueno, aparte de la recuperación de los animales y de los extraterrestres y todo eso, él mete ahí lo que llama elementos personales no humanos. Serían animales o extraterrestres o ángeles, si hay, ¿no? Eso. Y lo otro, hombre, yo creo que los determinismos no son unidireccionales. O sea, ni siquiera el Diamat más crudo piensa que hay una relación de la infraestructura sobre la superestructura sin vuelta, ni tampoco. Entonces, claro, ahí además habría que analizar casos concretos. Es decir, yo creo que él siempre insiste mucho, no le gusta hablar en abstracto, habría que ver casos concretos, ¿no? Cómo surge esta sociedad concreta, su política, cómo surge, cómo surge el Estado, o sea, no una teoría global de cómo surge el Estado, sino en cada caso concreto de sociedad, cómo surge concretamente, y la interrelación entre el Estado y las clases, ¿no? Pues claro, yo me acuerdo siempre, lo digo en plan un poco agresivo, pero a mí me decía mucha gracia el Museo de Pontevedra, que por una parte es una joya, pero claro, los escritos los hicieron los más marxistas-leninistas del bloque. Entonces hay análisis sobre la lucha de clases en el Paleolítico que, hombre, que dan un poco de sonrojo. Entonces, claro, o el pintor gallego ya en el Paleolítico, pues claro, que Galicia exista en el siglo XII parece lógico, que no exista en el Paleolítico. Entonces quiero decir que esto hay que verlo con cuidado, es decir, que hay que hacer análisis. Y sobre todo yo creo que para bueno la causalidad, en eso, retomando uno que no le gustaba mucho, pero que en eso se aproxima al Tisser, es una sobredeterminación de causas. Es decir, que no es que el Estado genere las clases, ni las clases generen el Estado, sino que hay sociedades en las cuales lo determinante ha sido el Estado y las clases han sido luego y otras distintas, ¿no? Entonces él siempre ahí remite al análisis histórico, al análisis antropológico, que él tenía un gran dominio, tanto histórico como antropológico, ¿no? Por eso yo creo que lo que hay que hacer son análisis concretos, más que tener un modelo abstracto, decir, el Estado es una superestructura que depende de las clases o las clases son construidas por el Estado, en plan hegeliano, ¿no? Sino un poco análisis concretos, yo creo, con el material, o sea, lo de siempre, la mediación, ¿no? con el material empírico, ¿no? Yo creo que esa es la norma metodológica, ¿no? Más que una metafísica así abstracta que es complicada de aplicar, ¿no? ¿Perdón? Sí. La pregunta del compañero, a él lo que hace es la metáfora de base y sobreestructura. Él dice que más vale una metáfora orgánica, es decir, más que un edificio en el que hay una infraestructura, que es la economía, y la superestructura, pues es la religión o la política o lo que sea. Él lo que dice es que la relación es orgánica, es decir, los huesos serían la economía y los tejidos o los órganos sería la superestructura, pero es una relación conjugada. Él usa mucho lo de términos conjugados. Sí. No yuxtapuestos ni opuestos, sino viva. Ahí está lo del historicismo que ha hablado mucho. Entonces es esa la idea. O sea, es materialista, pero la relación es conjugación. Es decir, los tejidos alimentan a los huesos y los huesos soportan a los tejidos. Sí, no hay una determinación. El de la UTR del marxismo, el año cuando cae el Soviético, en el 91, que lo publica, habla de esta metáfora. Y en otros sitios, ¿no? Y luego la pregunta, si puedo, sí, desde mi punto de vista de lo de los animales que hablaba, compañero también, él dice que el origen, el núcleo de la religión, es precisamente la relación que en el Paleolítico se da de los animales con los hombres, esas relaciones de temor, porque no están dominados los animales, ahí surgen las relaciones religiosas, es decir, de temor, de terror, incluso de plegaria, ¿no? En general. Entonces, ahí surge todo lo que es la luminosidad. Los números son reales, son corpóreos, son seres personales, pero no humanos. Lo que pasa es que la segunda fase de la religión, que es la politeísta, se transforma esa luminosidad, en la metabasismo, se transforma a los hombres, pues a Zeus, a Afrodita y demás, que son hombres que tienen ciertas características, porque ya los animales han sido dominados. Y la tercera fase, que es la que decía ya el compañero, es una tercera fase teológica, porque ya ha pasado por la matriz de la filosofía griega, sobre todo Aristóteles. Entonces, Aristóteles dice que es la antesala del ateísmo, porque es que al dios de Aristóteles no se le puede rezar.
Dice Aristóteles en la Ética de Nicómaco, la relación entre el hombre y Dios es infinita, no puede haber amistad entre el hombre y Dios, porque es que además Dios no conoce al hombre tampoco, no lo conoce el hombre de Aristóteles. Entonces, esa es la idea, no es que él diga que hay relaciones angulares y que Dios exista, sino que es que las religiones se han ido transformando. Y esa luminosidad ha ido pasando de una por ejemplo, en el cristianismo, la luminosidad la mantienen los santos, por ejemplo, que son más o menos ahí, pues está refluyendo la secundaria, la terciaria, están ahí conjugadas, no son de clasificaciones totalmente estancas, ¿no? ¿Por qué el Islam considera que es una religión más fanática? Pues porque no tiene seres intermedios, es decir, es Dios que es absolutamente infinito y el hombre. Y el protestantismo en ese sentido es más fanática que el catolicismo. Por eso que yo creo que vamos por ahí. Y luego quería, si puedo comentar alguna cosa de lo que, por alguna cosa que, por ejemplo, lo que ha comentado usted de la sociedad postestatal, que estaríamos ahora, bueno, dice que estaríamos en la segunda fase, en la estatal, precisamente porque ahí no hay territorio hoy en el mundo que no dependa de un Estado, ¿no? Está todo compartimentado en territorios. Entonces la tercera fase sería la posestatal, que sería él dice alguna poscapitalista a veces o algo así, pero no llega a decir que es posestatal, ¿no? En el texto del 91, el de las categorías. Dice que es la estatal, ¿verdad? Porque hoy estamos repartidos en estados, ¿no? 200 y pico estados y estamos más en esa fase, ¿no? Que la tercera dice que sería un imperio único que absorbe todo el globo o pues una especie de cosmopolitismo anglo-estoico o algo así. Pero no estaríamos todavía en la fase postestatal, sino precisamente en la estatal, aunque hay organismos supranacionales como puede ser la ONU o la OTAN o lo que sea, ¿no? Pero creo que eso es así, ¿no? Y luego cuando hablaba de los géneros de materialidad y se ha hecho la referencia a Popper, sí que es cierto que se toma la coordinación con Popper, pero no es popperismo porque Popper habla de tres mundos. Y aquí nunca, precisamente el materialismo pluralista, aunque es cierto que hay una disociación entre los géneros de materialidad entendiendo en la SM3, no hay una separación radical como más hay en Popper tal vez, ¿no? Sí. Hay una conjugación también. El tema de la conjugación yo creo que es básico para entender lo que es el materialismo filosófico, una conjugación entre términos, más que la separación radical. Y luego, bueno, pues el tema de la simbloqué. La simbloqué efectivamente no se entiende de modo atomista, ¿no? De que son átomos aislados, aunque sea no ontológico, no físico, sino ontológico. Tampoco es un armonicismo, pero tampoco está todo en conflicto, es decir, él sí que habla de familias finitas, a lo mejor de cosas relacionadas contra otras cosas relacionadas, es decir, no todo es conflictivo en el sentido ¿no? De que hay partes ontológicas que están relacionadas contra otras partes ontológicas, pero no que todas las cosas estén polémicamente relacionadas, no sé si me explico. Sí. Un poco eso según la lectura que hago de bueno. Y bueno, tengo algunas personas, tampoco quiero hablar más, pero por completar a lo mejor cosas que se han dicho y no sé. Vale, sí. Bueno, pues ha sido muy interesante que haya tomado la palabra antes que yo, porque me he quedado muy sorprendido, me he sorprendido algunas otras veces, ¿no? De cómo la tercera oleada, me parece que es la tercera generación, cómo ha incorporado el lenguaje de Gustavo Bueno, ¿no? Porque hablabas como Gustavo Bueno. Entonces, claro, pues está bien, porque es como, bueno, pues bien, es decir, es el homenaje. Como estábamos aquí de homenaje, pues lo que te iba a decir antes es que me ha gustado mucho que el homenaje que le has hecho. Porque esto es el homenaje, es decir, reconocer que Gustavo Bueno pues, es un filósofo y además un filósofo muy potente, ¿eh? Hace poco me han mandado un artículo de un joven también, así, yo ya estoy jubilado, así que por eso entonces, otro joven que decía, bueno, la filosofía de Gustavo Bueno está muy bien y tal, hacía un análisis, dice, pero le falta una cosita, que si la pudiera recuperar él, pues ya, vamos, quedaba perfecto. O sea, que sobre el sujeto, sobre el concepto de sujeto. Imagínate tú, el concepto de sujeto. Gustavo Bueno le va a enseñar el concepto de sujeto, que es el concepto que ha dado vueltas y vueltas, y que a nosotros nos ha hecho dar vueltas y vueltas, y que no solamente eso, sino que nos ha lanzado, ¿verdad?, a cada uno por su sitio, porque justamente es el concepto por el que se rompió lo que llamaban entonces el Círculo de Oviedo, y en Murcia pues se finiquitó, como sabéis también. Y entonces pues ahí salió por una parte el Catoblepas y por otra parte nos fuimos por Ecasía y demás. O sea que fue una cuestión polémica, efectivamente una polémica,
por el concepto de sujeto que era el que había que afinar. Y que Gustavo Bueno, claro que tenía el concepto. Lo que pasa es que otra cosa era aceptar. Y viene esto a cuento precisamente lo que te iba a decir. Digo, bien, como es homenaje y ya está. Pero claro, en la teoría política, pues tenía la piedra de toque de la teoría política de Gustavo Bueno, justamente lo estamos viviendo ahora. Ahora es cuando lo estamos viviendo. Justo. Ahora estamos justamente viviendo si esa teoría política era potente para explicar las cosas concretas o no. Y bueno, la cosa, pues tenemos que esperar todavía unos días, unos meses, unos años, lo que sea, no lo sé cuánto, pero tenemos que esperar. Así que, efectivamente, ¿por qué? Y hay por algunos conceptos de los que tú has dicho, no ya solamente el materialista. Luego hablaré yo sobre los objetos corpóreos, que es un poco mi tema. Pero, por ejemplo, el concepto de pluralismo y el concepto de simploqué, porque es el concepto de los que hemos trabajado. Después de decir que la pluralidad, que la simploqué, que si tal y que es igual, yo escribí un artículo ya hace unos años que decía pensar España desde la izquierda. Es decir, porque claro, la cosa allí se nos ponía ya muy complicada, y entonces había que responder de alguna forma. ¿Puede pensarse esa teoría política desde la izquierda? Esa es la cuestión. Y entonces, claro, estaba muy bien el pluralismo, pero el representarlo o el ejercido, porque claro, esa era la distinción. ¿Estaba él ejerciendo ese pluralismo? ¿Lo estaba ejerciendo o nos lo estaba diciendo a nosotros que lo ejerciéramos? O que lo ejerciera el otro. Sí. Y hay otra cuestión que es, en el punto que dices polémico, efectivamente, en la cuestión polémica. Había que polemizar. Y Gustavo Bueno tiene unos cuadros combinatorios, que yo eso lo he heredado de él, yo hago muchos cuadros combinatorios, a mí me gusta hacerlos. Sería felicísimo, siempre está haciendo cuadros combinatorios. Claro, porque ahí es donde está la clave. Lo que pasa es que en un cuadro combinatorio, la cuestión está la casilla que tú te recoges, ¿no? Y que tú te pones en la casilla que a ti te gusta, claro, pero es la que te corresponde a ti, esa es otra cuestión. Y además que esa casilla anula a las demás. Entonces ya el cuadro combinatorio no sirve, porque le han neutralizado completamente. O sea, si hay casilla, pues cada uno estamos en nuestra casilla, pero sabiendo que los otros están también en su casilla. Esa es la cuestión. Entonces lo que Gustavo Bueno en un momento determinado hizo fue romper las casillas. El juego de la oca, tiró, y entonces no, yo estoy en la casilla y ya está. Y mi filosofía era la mejor y absorbía todas las otras y tal y cual. Para usted, ¿a dónde vamos? Que usted está en una casilla y desde ahí tenemos que pensar las otras casillas que también tienen sus razones. Y entonces, como ahora se está precisamente debatiendo esa cuestión, si veis España frente a Europa, pues ahí, que era la piedra de toque de la filosofía política de la época, pues ahí, claro, leerlo otra vez, leerlo varias veces. La primera parte no, porque esa es una cuestión puramente teórica, que es sobre el imperialismo, también las combinaciones entre los imperios y los... Pero luego, cuando empiezas a estudiar efectivamente la historia de España, pues fijaros bien en un punto en el que tienen relación Alfonso X el Sabio y Jaume I. Mirar ese punto, y a lo mejor ahí nos da la clave. De manera que, a partir de ese libro, pues aquí permítaseme la inmodestia, o la modestia, o lo que sea. Como ya soy mayor, ya tengo herramientas, pues ya puedo decir lo que quiera. Entonces tuve que, claro, de alguna manera a mí me metieron un ladrillo en una ocasión, muy gordo, y vamos, me soltaron un sermón, pero bien soltado, por lo menos 40 folios de sermón. Pues bien, ya en aquella época pues no tenía tampoco muchas ganas de responder, porque, bueno, porque me pareció una postura, llamémosla X. Y entonces ya he contestado, de manera pues, histórica y clara, que es el libro que salió el año pasado, que se titula Lindos y Tornadizos, y es donde expongo toda la cuestión con todos los argumentos. De manera que ahí, si quieren, es el punto de respuesta al famoso España frente a Europa, que en fin, y entre otras cosas, ni de frente ni nada.
España es una parte de Europa y siempre lo ha sido, y precisamente el problema de España ha sido que las clases poderosas han ejercido siempre el europeísmo. No todo lo contrario de la tesis que habitualmente se utiliza, no, es que Europa y tal, no. Las clases desde Fernando el Católico pues empiezan a hablar por boca de Europa, y ese es el gran problema, que España no era cristiana pura, pero por eso los títulos lindos y tornalizos, porque ahí los lindos somos cristianos, los tornalizos, como sabéis, pues son los conversos de unas partes y otras, y era un territorio que estaba configurado de otras formas, sobre todo ya a partir de Alfonso X, y en fin, todos esos argumentos los doy, y por lo tanto, claro, si tú tienes la piedra de toque de tu teoría política, comete pues en fin, bueno, digamos así, un agujero negro por esa vía, pues claro, hay que rellenarlo. Y luego, bien, pues luego hacemos clasificaciones formales todas las que quieras. Podemos hacer todo lo que quieras. Pero la cuestión está a ver cómo resuelve el problema actual y sobre todo, cuando en los años 90, yo os puedo asegurar perfectamente que en ese momento la única mente que hubiera sido capaz de resolver el problema español en ese sentido era la de Gustavo Bueno, porque tenía todas las herramientas. Era la cabeza mejor amueblada seguramente de Europa, incluyendo a Foucault, incluyendo a Althusser, vamos, eso por supuesto. Y vamos, le daba 100.000 vueltas Gustavo Bueno en ese momento a Althusser y a Foucault. Y estaba perfectamente capacitado. Y hay un momento en el que Alfonso X, por seguir otra vez con la historia, y el Jaume I le vuelven ahí, le dan ahí un giro como un spin, ¿verdad? Y entonces ahí no sale de ese punto. Y claro, no hay manera. Luego puedes decir que eres pluralista, que eres complejista, puedes decir misa, lo que te dé la gana. Pero si no resuelves bien ese problema, pues no se resuelve la cuestión. Y de hecho no se ha resuelto. No solamente no se ha resuelto, sino que ha ido peor, y también ha ido a peor por él mismo. Porque se puso en una situación casi de intolerancia y que no podía comprender cómo piensa el Mediterráneo. Pero el Mediterráneo piensa de otra manera, a lo mejor. Y entonces hay que ponerse en su mente. Y como yo vivo ahí, pues ahí estoy, lo conozco, lo entiendo. Y entonces a lo mejor hay que empezar a hacer esa. Bueno, perdón. Sí, a ver, ya acabando, pero si no... Sí. No, yo quería decir, vamos a ver, porque como podemos discutirlo también mañana, pero vamos, si hay una cosa que no me cuadra en la imagen de Bueno, es esta absoluta dualidad entre razón y sentimiento. Es decir, en su propia personalidad, en la forma como él actuaba públicamente. Y vamos a ponerlo en dos ejemplos. Cuando tú dices, efectivamente, que era una posición que él tenía, estatalista, antiutópica. Bueno, efectivamente, en el momento del debate que él tenía con el eurocomunismo, y en aquel momento, claro, pero porque él defendió un Estado que era la Unión Soviética. O sea, él echaba toda la carne de pasión frente a los eurocomunistas, a los que consideraba liberales y que estaban dedicados allí a dialogar, y a la idea aquella que en el partido podía entrar cualquiera, el Partido Comunista, y aquellos de los cristianos en el Partido Comunista en la Iglesia del Comín, él se regocijaba y él criticaba, todas las bromas sobre el eurocomunismo, no era porque él tuviera una posición menos apasionada, sino que, bueno, esto es una broma, porque nosotros sí tenemos de verdad. El marxismo pasa indefectiblemente por la Unión Soviética, esa era la teoría. Igual que el cristianismo pasa por la suma teológica, el marxismo pasa, como que naturalmente eso a una parte de la militancia comunista le entusiasmaba, que no coincidía para nada con la posición que se había producido, bueno, por caso desde el 68, desde lo que Sacristán llamaba el doble aldabonazo de mayo del 68, pero sobre todo la invasión de Praga, la posición del PC de criticar entonces, de Carrillo, etc., de criticar la invasión de Praga y enfrentarse a Brezhnev y enfrentarse a aquello, había provocado una escisión dentro del PD, había provocado el tema de los prosoviéticos y había provocado el debate que va a ser el eurocomunismo como un elemento esencial, crítica a la Unión Soviética. Claro, él ahí se situaba apasionadamente, no una cosa puramente racional, defendiendo a la Unión Soviética con toda la carne, la pasión y el sentimiento que podía. Bueno, terminado ese asunto, bueno, cae la Unión Soviética, cae el comunismo, yo presenté el libro aquel, Ensayo de las categorías de las ciencias políticas con él en el Ateneo de Madrid, entonces yo, fíjate, le pregunté, bueno, vamos a ver, una vez que el marxismo perdió efectivamente a la Unión Soviética, ha caído la Unión Soviética, ¿qué queda de todo esto?
Entonces es donde él dice, no, hay que volver a repensarlo todo, el libro aquel, pero efectivamente ahí después viene ya lo de España frente a Europa y la cantidad de ensayos que hay con Europa. Y entonces él ahí retoma, y que este punto es muy importante, en relación a lo de la patria, la nación, porque claro, aquí cuando hablamos de un autor que nos impresiona, nunca sabemos si hablamos nosotros o habla él. Y en tu caso tú hayas mezclado cosas completamente tuyas, de tu emocionalidad y de tu forma de verlo, el tema, pero no es él, pero por una razón. No es él porque precisamente por esa idea de que no hay un mundo previo que recuperar. Entonces, claro, la idea de recuperar una historia derrotada o perdida, por ejemplo, sería más la tradición republicana, la tradición del exilio, la tradición... O sea, no está en su mente. Vamos, no está en su mente en el sentido que no considera que eso sea para nada operativo. Él lo que va a operar entonces es la idea de defender una determinada idea de imperio, una determinada idea de España frente a los nacionalismos, que él llama secesionistas, fraccionarios, etc., donde, claro, y este sí que es otro tema importante, dice que es que nos han puesto puntos aquí para pensar mucho, ideas adecuadas, interpretación objetiva de la historia, bueno, depende lo que entienda por interpretación objetiva. Claro, porque él mismo, en una de las conferencias que él tiene, se puede ver en internet la cantidad de cosas que tiene, porque realmente poca gente tiene tanta cantidad de cosas colgadas en internet en conferencias que ha dado. La conferencia sobre España, y España como ensayo filosófico, y no simplemente como planteamiento, claro, es la idea del ensayo. No es la idea de una pura ciencia, pero hay un ensayo donde yo aproximo, donde hago un tipo de interpretación. Y entonces en la que él va a hacer, naturalmente la lleva a la idea aquella, la idea de que él va a defender allí, que es la idea de recuperar un sentido fuerte de la nación española, que a él le lleva a defender apasionadamente la unidad de la nación española, no como aquello dice, yo es que tengo una posición en esto que soy procedimental más que sustantivo, no, la unidad de la nación española, pero con un elemento absolutamente constitutivo y básico. Y eso es lo que yo creo que, claro, influye muchísimo después en la posición que él va a tener, ya lo veremos en la película mañana, la posición que él tiene en Asturias, el desconcierto que crea en Asturias todo, porque claro, él le tenía la idea del hombre vinculado al Partido Comunista. Entonces empieza el problema con que si hay una parte del Partido Comunista que defiende el bable, entonces aquí empieza ya el lío padre, después empieza el problema claro, porque pasa de ser el hombre apasionado, si se ve muy bien en la película, que se ve que allí con los mineros, se pone a discutir con el minero, aquel del Soma, que le está diciendo no sé qué de la OTAN, y el tío se pelea allí con el ignorante, le dice al minero, claro que hay que defender, esto es un asunto decisivo, etc. Hasta la posterior, que es cuando él empieza a defender España, la idea y tal, y deja, claro, en un desconcierto a los otros que están en otra perspectiva. ¿Por qué? Porque probablemente está, lo que has explicado tú muy bien, idea de Estado. Entonces, ahí hay un punto de idea de Estado. Este es el Estado que tenemos, no nos engañemos, podríamos haber tenido otro. Este Estado tiene ese reto y este es el que nosotros tenemos que mantener. Pero no mantenerlo solo por una cuestión de respetar la ley, sino en base a un sentimiento nacional que él considera imprescindible fomentar, cuidar, proteger, propagar, como le queramos llamar. Pero no, o sea, la distinción absoluta razón-sentimiento eres tú. No, es que mete la voluntad, dice que el patriotismo es de voluntad, no de sentimiento, pero bueno, eso es un detalle. Es un detalle importante, ¿eh? Sí, pero ¿y cómo tienes voluntad? No, pero es voluntad, lo leía yo ayer. ¿Cómo tienes voluntad sin querer seguir viviendo juntos? ¿Cómo tienes voluntad sin querer proyectar una vida en común? ¿Cómo tienes voluntad si el sentimiento del otro es antagónico para mantenerte porque quiere no ser parte de un todo, sino formar un todo aparte? Pues eso remite al final a una batalla, como la que vemos, una batalla de relatos, una batalla que afecta a las emociones, pero donde él no está, digamos, en la casilla, de no, es que yo me sitúo en una donde no tengo sentimientos, pues no va a tener sentimientos, de ninguna manera. Él está absoluta. Bueno, eso es claro, la forma como le han leído la generación que después le ha seguido, como a los que hablarán mañana. Claro, porque, bueno, pues eso lo ves tú en la perspectiva, o sea, que ese planteamiento está ahí, yo lo creo, con una potencia enorme. Después podemos discutir si nos parece bien o mal. Personalmente no me parece precisamente bien, tengo otra posición sobre ese asunto que hemos conocido, pero no creo que la debamos, digamos,
llevaron las cosas a hacer que dijo lo que... No, eso es lo que a ti te gustaría, pero no. No, pero Perdón, pero está... yo creo que estamos haciendo, o sea, en la línea que estás abriendo, estás entrando en interpretaciones subjetivas de lo que la gente interpreta de Gustavo a la hora de leerlo, y estás asumiendo si la primera generación, si la segunda, si la tercera, sí, no es por crítica. Sin embargo, aquí de lo que se trata es que hay un sujeto que ha generado una obra. La obra, afortunadamente, está escrita y, como muy bien has dicho, es exhaustiva. Por lo tanto, dicho esto, se trata de qué manera, con el método, con un determinado método, entramos en el análisis concreto de lo que él dice, de lo que ha dejado. Porque si no, entramos en las batallitas de los grupos, de cómo se degeneró, cómo no, y esto ya es otra dimensión que para mí, a mí personalmente, perdonad, me trae completamente sin cuidado cómo se ha generado los colectivos posteriores. Lo que me interesa es ver cómo un determinado sujeto aborda una obra y aborda los temas. Y cuando aborda los temas, por ejemplo, el tema de patriotismo, es un sujeto que para mí entra con una auténtica pisonadora, se mete, investiga, analiza, escribe, se moja, pone la evidencia. Y esto permite luego que cada cual pueda diferenciar, o como tú haces en un momento determinado, pillar un gap, pillar un hueco, entrar a ello y construir. Y eso forma parte de la dialéctica de ese proceso. Yo no sé, pero yo creo que no, no estamos en... Vamos a ver, que tenemos que ir, que acabamos de empezar solo. Vale, muy bien. Pues nada, primero me quiero remitir un poco a Etnología y Utopía, cuando Gustavo Bueno dice una cosa muy importante, don Gustavo, que es que él distingue entre la historia y la antropología, diciendo la antropología entre las sociedades que están conectadas y las que se supone que están aisladas. Entonces, digamos que la historia lo haría es a partir de las sociedades, diríamos, que están conectadas. Es decir, cuando dice Walter Benjamin dice que la historia la hacen los vencedores, pues efectivamente, la historia la escriben los vencedores. Lógicamente, la historia la hacen los imperios y no lo hacen las pequeñas tribus, en eso estamos de acuerdo. Al respecto de cuando ya, esto lo quiero enlazar por una razón con el tema del socialismo y el tema este que ha ocurrido con el tema de España, ¿no? Al respecto del socialismo, si uno coge el ensayo sobre las categorías de la economía política, el primer ensayo, al final hace un pequeño capítulo que habla sobre el socialismo. Y luego, en un artículo que tiene, se habla también de cómo se ha secuestrado el término socialismo. Y el socialismo lo entiende precisamente como una crítica a esa individualidad, precisamente. O sea, él lo que está hablando es de que hay en la formación de ese sujeto histórico, es un sujeto colectivo. Y ese sujeto colectivo no se puede dar sin esa historia y sin esos sujetos de alrededor. Y eso es lo que él habla de un socialismo. Eso es lo que él habla de un socialismo y no entra más, no está hablando de un socialismo concreto, digamos, o sea, me refiero en ese aspecto, ¿no? No está hablando de ese socialismo. ¿Qué quiero decir? Que claro, que parecen cosas muy contradictorias, pero cuando lleguemos al punto de España frente a Europa, es que aquí lo que dice Bueno es que, claro, no se remite a los todos y las partes, al final es lo que estamos hablando, está diciendo que España es un todo. Claro que es un todo, dice que la historia de España es que no se como ha dicho el caballero, no sé cómo se llama usted, dice, bueno, es que no, ahí no se da cuenta como pensamos, no, y aquí me remito a una cosa que dijo Gustavo Bueno Sánchez el otro día, y lleva razón. Es que lo que ha pasado aquí es que España no ha hecho la revolución liberal en la Constitución de Cádiz. Y como Francia hizo la revolución con la guillotina en la mano, sí, como Francia lo hizo con la guillotina en la mano, pues no ha habido ningún problema, porque Francia se ha impuesto el francés, y eso es lo que hay. Y la historia la han hecho los vencedores, pero en España no ha pasado eso. En España se han permitido los fueros, y se ha permitido que los fueros sigan en moda. Entonces estamos como estamos, 200 años después, peleándonos por lo mismo que no nos hubiéramos peleado hace 200 años, porque hace 200 años se hubiera utilizado la guillotina como Francia. Y eso es lo que pasa aquí. Entonces aquí nos estamos peleando porque en una situación moderna de democracia, en una situación global donde en una sociedad moderna no se puede dar la guillotina efectivamente, pues claro, hay situaciones ideológicas, donde hay unos fueros respetados que han permitido que una serie de partes de la sociedad en ciertas regiones económicamente se vengan arriba, se industrialice el País Vasco, se industrialice Cataluña, y se ha permitido que todos esos burgueses hayan sido enriquecidos por el resto de España, y eso es lo que ha ocurrido aquí, y no ha ocurrido otra cosa. Pero que España existió con un proyecto común, evidentemente, el descubrimiento de América fue un proyecto común donde participaron todos los españoles, o tarde o temprano, porque incluso los catalanes en el 1700 y pico ya estaban en América. O sea, también se les permitió un libre comercio con América sin ningún tipo de problema. O sea, no hubo ningún problema en ningún momento. No, eso es una realidad. Eso es una realidad, es un proyecto común donde estuvieron, o sea, decir que España no ha tenido un proyecto común
Pues por las regiones, es decir, que ningún otro país lo ha podido tener. Porque claro, regiones tienen todos los países y diferencias culturales tienen todos los países. Lo cual, pues hombre, caemos en el mito de la cultura y entonces no podemos construir un mito común. Claro, si nos ponemos a hablar todo de lo rico que está la tortilla en mi pueblo y lo que va a ir, pues es complicado. Sí, pero, y ya acabando, porque si no, es que acabamos de empezar. Sí, sí, un minuto. Bueno, hay una cosa objetiva y es que él destaca al final de su vida una derecha socialista institucionalmente arraigada en España, y yo no conozco, a lo mejor me falta, pero no conozco ninguna institución política de izquierda que contemporánea al mismo que retrate con la misma simpatía con la que retrata la derecha socialista. Entonces, ligarlo esencialmente a la izquierda, yo creo que otra cosa es que nos creamos sus categorías, yo no las comparto, ni sus clasificaciones tampoco las comparto, pero creo que desde el punto de vista personal sí hay una afiliación, y no con cualquier clase de derecha, Francisco, sino con un tipo específico de derecha, que se está reivindicada por él de forma objetiva. Habría que encontrar un tipo de izquierda que merezca elogio, curiosamente la China, que es muy paradójica como izquierda, porque una izquierda podríamos decir bujarinista, una izquierda de una macronet. O sea, la historia no la hace los vencedores, la hace los vencidos, la hace Nicolai Bujarin. Es la que decía Nicolai Bujarin, de meter el capitalismo de Rusia, la que hace la historia. Pero es que yo sé que así tampoco me la creo de los vencidos. Aparte de esa izquierda, ¿qué otra izquierda es reivindicada con empatía por Gustavo Bueno en sus últimos años? Con la misma empatía que yo creo que reivindica la derecha. Entonces, yo creo que él tiene conexión, o se conjuga, como decía el interviniente, con una determinada izquierda y con una determinada derecha. Y en eso que se refiere a lo que él declara. Bueno, lo dejamos aquí.